Capítulo 29. Ahora, en su forma despotenciada, Almit se sienta junto a la cama de hospital donde yace su viejo amigo David Sielda. Su ritmo cardíaco es fuerte e inquebrantable, por lo que Almit está agradecido. Había caído inconsciente al final de la batalla, y lo último que recordaba era la imagen de Izuku Midoriya, portador del poder y el espíritu de Almit. Puede que sean personas diferentes, pero juró que era como si Deku fuera la viva imagen del héroe número uno. A esto se refería cuando me dijo que una nueva generación se alzaría para ocupar su lugar. Al ver que lleva un tiempo en velatorio, Almit decide que es hora de hablar. David. Me enteré de casi todo lo que pasó por Melissa. David se da la vuelta avergonzado, su voz apenas un susurro. Es verdad. Tenía tanto miedo de que perdieras tu luz. Miedo de que la paz que construiste como héroe se desvaneciera contigo. Almit suspira, preguntándose si todo esto se habría evitado si le hubiera confiado su secreto a su mejor amigo. Pero mis ideas con ese dispositivo no eran más que formas de mantener el statu quo. Para asegurar que nada cambiara jamás. Solloza, recordando la valentía de su hija y los actos heroicos de simples estudiantes que pusieron fin a los peligros que trajo a la isla que llama hogar. Aunque el futuro estuvo ahí, frente a mí, todo el tiempo. Simplemente no me di cuenta. Almit asiente pacientemente, permitiendo que su amigo se desahogue sin juzgarlo. Ella quiere ser mi sucesora, ¿sabes? Melissa. Y tú, tienes a Izuku Midoriya. Encontrando la fuerza para mirar a su amigo, le pregunta a Almit, él también ocupará tu lugar algún día, ¿verdad? Almit sonríe con tristeza mientras suspira, pensando en todas las travesuras en las que se ha metido Izuku desde que empezó a estudiar en la UA. Y, sin embargo, nunca podría estar más orgulloso de lo lejos que ha llegado. Y de lo lejos que llegará. Aún le queda un largo camino por recorrer. Pero en él brilla el mayor potencial que he visto entre quienes se convertirían en héroes. Solo otro lo iguala. Los pensamientos del estudiante estadounidense transferido que salvó a los habitantes de la isla y rondaban su mente mientras respondía. Por primera vez, David pudo sonreír al responder, yo también lo veo, Toshi. Esperanza. Estos niños tienen una luz como la tuya. Corazones de verdaderos héroes. Al igual que Melissa, una vieja amiga. Una que aún tienes la oportunidad de cuidar. David se remueve incómodo, incapaz de olvidar la expresión de horror y traición en el rostro de su hija cuando descubrió sus manos en el ataque. ¿Comillas cómo? ¿Cómo podría recuperar su confianza? Toshinori coloca suavemente una mano sobre su antebrazo, como si le diera su propia fuerza a David. Un paso a la vez. Se oye un golpe y segundos después se oye la tímida voz de la propia Melissa, comillas papá. Toshinori aprieta suavemente, supongo que antes de lo que piensas. Sí. Almit se dirige a la puerta y la abre, abrazando a Melissa y permitiéndole entrar, tímidamente, a la habitación del hospital con su padre. Almit cierra la puerta tras él, sabiendo que necesitan privacidad, y no le sorprende ver a Midoriya allí. Ven, Midoriya Sonen, hablemos. Encuentran un área privada y Almit se cruza de brazos con expresión severa. Lo que hicieron fue muy peligroso. Podrían haber muerto. Izuku se estremece, pero sostiene la mirada de Almit con serenidad. Tú también podrías. No podía quedarme de brazos cruzados. Todos habrían muerto si no hubiéramos actuado. Entiendo a Midoriya. Y elogio tu valentía, y también la de tu clase. Me demuestras cada día que elijo al sucesor perfecto. Izuku llora, gracias a Almit. Almit le levanta el pulgar y le sonríe, pero enseguida recupera su expresión severa. Pero eso no significa que aún pudieran haberte matado. Recuerda, Midoriya, todos son estudiantes. Y me informaron sobre todos los villanos que atacaron la isla y muchos son tan poderosos que pueden causar problemas incluso a los héroes profesionales. No puedes meterte en cualquier situación. Comillas pero ganamos. Esta vez. ¿Y si la próxima vez no tienes tanta suerte? Izuku tiembla levemente, recordando una vez más lo cerca que estuvo Peter de perder la vida. Tuvimos suerte de sobrevivir. Pero teníamos la responsabilidad de intentarlo. Comillas que pregunta Almit con sorpresa. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa fue la lección que el tío de Peter le dio. Fue lo que nos dijo cuando estábamos decidiendo qué hacer. Nos recordó por qué nos convertimos en héroes. Siento haberte preocupado, Almit. Con los puños apretados y la mirada decidida, Izuku grita, pero no me arrepiento. Me diste el One for All para salvar a la gente. No es solo una peculiaridad. Es un privilegio. Un don que debo usar para mejorar la vida de los demás. Incluso luchaste cuando otros te dijeron que no lo hicieras o cuando era demasiado peligroso.
Pero lo hiciste de todos modos porque sabías que era lo que debía hacerse. Era lo correcto. Así que si quieres que prometa no volver a hacer esto, lo siento, Almit, pero será una promesa que no podré cumplir. Con la mandíbula abierta, Almit mira fijamente a los ojos de su pupilo. Ardiendo de convicción ardiente, su corazón lleno de propósito. Igual que yo hace tantos años. Hablas como un verdadero héroe. Comíllase. Supongo que solo puedo culparme a mí mismo. Después de todo, por eso te elegí como mi heredero. Debo aceptar que nunca podré impedir que seas un héroe. Pero, Midoriya Sonen, por favor, escúchame y déjame ayudarte a prepararte mejor para el futuro. Midoriya sonríe ampliamente y hace una reverencia respetuosa. Comillas lo haré, Almit. El héroe se frota la barbilla, mmm. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un mensaje muy poderoso. Me encanta. De verdad que sí. Y Almit. Seguro que lo sabes, pero Melissa y Gwen también lucharon junto a nosotros. Sí. No se me escapó el espíritu heroico de esos dos. Sí, pero, no tenían peculiaridades. A Almit se le encoge el corazón al recordar lo que le dijo a Izuku la primera vez que se conocieron. ¿Se puede ser un héroe? No sin un don. Se inclina con tristeza. Si tiene que ver con lo que dije, debo disculparme. Nunca fue mi intención lastimarte ese día, Midoriya Sonen. La sangre le salpicó la boca con la prisa por hablar. Izuku agita los brazos, comillas no, 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 no. No me refería a eso. Aunque gracias por disculparte. Lo que digo es que no tenían ningún don, pero aún así, se inspiraron en el tío de Peter, les dio esperanza. No puedo evitar sentir que tiene un significado mucho más profundo, uno que llega a todos, no solo a los que nacieron con un don. No estoy seguro de qué quieres decir, muchacho. Izuku reflexiona profundamente, sin siquiera murmurar. Sí, estoy intentando averiguarlo yo mismo. Al mismo tiempo, Peter y Tony mantienen su propia conversación. ¿De verdad tienes que dejar de hacer estas imprudencias, chico? Sé que lo haces de buena fe y que salvaste a todos. Pero casi mueres. Tú también. Si nos hubiéramos quedado quietos, la metralla te habría rebanado el corazón. Lo sé. Mira, solo estoy asustado, ¿vale? Ojalá hubiera podido ayudarte antes de que Scorpion te hiciera una paliza. Peter puede sentir el aguijón de la puñalada del escorpión. Me habría alegrado evitarlo, sí. Pero, señor Stark, ser un héroe implica correr riesgos. Y usted dijo que debería tomar la decisión de la que pueda estar orgulloso. Tony tartamudea por un segundo, comillas, eso fue sacado de contexto de otra conversación. Estaba hablando de tu futuro, de anoche. Me ves actuando de forma salvaje en el trabajo. Punto. Yes. Coma quiero decir recientemente. Punto. Sí. Para decirlo de forma sencilla, no hagas nada que yo haría. Peter suspira pero asiente con la cabeza en señal de acuerdo. Y definitivamente no hagas nada que yo no haría. Peter asiente y levanta una ceja confundido. Poniendo los ojos en blanco, Tony explica, hay una pequeña zona gris allí y ahí es donde operas. ¿De acuerdo? Pero, señor Stark. Tenía que hacer algo. El duende estuvo aquí por mí. El rostro de Tony se endurece mientras espera una explicación. No lo dijo, pero definitivamente insinuó que sabía de la fórmula y de Escorpión. Osborn debió de tener éxito en cierto modo, porque dijo que obtuvo sus poderes gracias a mí. Pero no estaba contento con ello. Apuesto. Peter ve la mirada de angustia que se dibuja en el rostro del multimillonario. ¿Comillas qué? No hay nada de qué preocuparse, muchacho. Peter se interpone en su camino y suplica, no, señor Stark, por favor, necesito saberlo. Tony lo piensa, preguntándose si es buena idea. Pero al ver la mirada suplicante de Peter, no puede negarlo. Dios sabe que ya le oculto bastante. Hay efectos secundarios de la fórmula. Efectos secundarios que no has experimentado. ¿Comillas qué son? La fórmula utiliza un genoma CRISPR sintético que identifica el gen X latente y activa las mutaciones genéticas específicas que otorgan habilidades a las personas. Pero Osborn nunca descubrió cómo evitar que el cuerpo humano lo rechace. Finalmente, rompe la cadena de ADN, causando la muerte del sujeto. Normalmente, la tasa de mortalidad sería del 100%. Pero contigo, eres el único superviviente real. Comillas Dios mío, así, Escorpión pudo morir por mi culpa. Tony rápidamente lo agarra por los hombros para intentar calmarlo, comillas noroeste. No. ¿No está bien? Es Osborn, él es quien hace esto, él es quien se lo dio. Nada de esto es culpa tuya.
Solo pasó porque les permití obtener mi sangre, replica Peter con una mirada perdida. Mejor que les tocara poco a todos. Pudo haber sido mucho peor. Pase lo que pase, no es tu culpa, hijo. Tony desea con todas sus fuerzas poder convencer a Peter de esto, escudriñándolo a los ojos, impulsándolo a creerle. Peter. Solloza un poco y luego sonríe. Está bien, Tony. Está bien. Tony siguió abrazándolo quién sabe cuánto tiempo hasta que aceptó que tal vez, solo tal vez, había logrado convencer al adolescente. Tal vez. Intentemos no centrarnos en esto. ¿Qué te parece esto? Ya que hoy volvemos a Japón, este viernes pasa por el laboratorio y podemos hacer algo de ciencias. Se arrepintió de haberle dado esa sugerencia, pues el brillo de Peter se había atenuado muchísimo. Bajó la mirada y susurró, no puedo, señor Stark. Este viernes no. Comillas, ¿por qué no? Porque es el aniversario. Comillas, ¿quién es? Coma del tío Ben. 6 días después. Punto. 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 ¿No deberían los aniversarios ser para celebrar cosas? ¿No deberíamos reservarlos para esa razón específica? Esos pensamientos pasaron por la mente de Peter mientras se sentaba frente a su tía Mayo. Entre ellos, en la mesa, había una foto de Ben Parker. Los destrozó a ambos saber que ninguno de los dos podría estar de pie junto a su tumba en ese momento. Gracias a mí. Otro pensamiento traicionero asaltó a Peter. Un año entero. Un año justo desde que su tío Ben se había ido. Aunque el día se cernía sobre él como una nube oscura, nunca dudó de que se uniría a la tía Mayo para esta pequeña ceremonia privada. Y, sin embargo, hasta que llegó, se preguntaba si tendría la fuerza para llevarlo a cabo. Contradictorio, lo sé, pero básicamente es lo que soy. Miró a su tía, la mujer más fuerte que ha conocido, mientras finalmente permitía que los muros cayeran, seguidos por las lágrimas silenciosas que se secaba en cuanto aparecían. Suspira profundamente. No fue justo haber ido de esa manera, tan violentamente. Él era un hombre pacífico, dijo en voz baja. El dolor pudo más que ella y respiró profundamente y exhaló 3 palabras que Peter no podía creer que estuviera diciendo. Es mi culpa. Negó con la cabeza, queriendo decirle lo equivocada que estaba, pero las palabras le hicieron un nudo en la garganta. Demasiado absorta en su sufrimiento, la tía Mayo no percibió la expresión de conflicto que se dibujó en su rostro. Su atención se fijó únicamente en el rostro sonriente de su difunto esposo. Durante un rato, ninguno de los dos dijo una palabra, ambos sumidos en su íntima desesperación. Hubo una vez, antes de ir a la UA, en que Peter se imaginaba a Ben apareciéndosele de repente, reprendiéndolo por su egoísmo. Por haberle costado la vida. Durante la última semana, desde el fiasco de la isla Y, lo visitó muchas veces más, recordándole la culpa de Peter y su participación en la tragedia. Al despertar hoy, no apareció, y Peter creyó haber desterrado la obsesión de Ben Parker de su mente. Evidentemente, Ben se instaló en casa de la tía Mayo. ¿Por qué? Porque, haga lo que haga, todos a mi alrededor sufren por mi culpa. Y peor aún, no me di cuenta. No, sí, sabía que ella sufría, pero lo ignoré porque no quería afrontar el hecho de que podría haberlo evitado. No solo había dejado a su tía sufrir sola mientras él nunca dudaba en usar la poca fuerza que ella tenía para sí, sino que ella había retrocedido significativamente. Se culpaba a sí misma. Cuanto más pensaba Peter en ello, más incrédulo se volvía. ¿Cómo podía culparse? Estaba en casa, completamente ajena a todo. Para cuando la tetera emitió su agudo llamado, supo que tenía que hacer algo. No podía dejar que se pudriera así. Tenía que encontrar la manera de tranquilizarla. Trajo el té y le sirvió el suyo para que lo llenara. Esperó a que terminara el contenido antes de decirle con cautela, no tienes que castigarte, tía May. Ella lo miró con una breve muestra de confusión, pero luego comprendió. Sentada frente a él, le habló con calma y distancia, sin emoción ni tristeza en la voz. Oh, sé que no debería, pero si me hubiera esforzado más. Al ver su expresión de desconcierto, dijo, cuando te escapaste, él te atacó enseguida. Le dije que no lo hiciera porque sabía que necesitabas tiempo para procesar las cosas, pero no me escuchó. Y yo, lo dejé ir. Ni siquiera me resistí. Simplemente lo dejé ir. La culpa volvió a apuñalar a Peter en el corazón al recordar aquella fatídica noche. Mayo negaba con la cabeza. Si hubiera hablado o hecho algo todo el tiempo, excepto quedarme ahí parada. Entonces estaríamos todos tomando el té juntos. Yo. Debería haber hecho más. Bueno, eso fue todo.
Gracias a las despreciables acciones de Peter, esta pobre mujer no solo había perdido a su esposo, sino que iba a pasar el resto de su vida castigándose por ello. Ella agarra a las manos de Peter con cariño, quiero agradecerte mucho, mucho por estar conmigo hoy. Pero Peter apenas podía oírla, pues su mente se precipitaba hacia una conclusión que de inmediato le pareció errónea, pero inevitable. No podía pasar el resto de sus años pensando así. No era justo ni correcto que la tía Mayo, quien no le había hecho nada a Peter excepto ser la mejor figura materna que podía tener, tuviera que sufrir así, todo por su culpa. Ella también necesitaba un cierre, quizás incluso más que él. Tengo que decirte algo, tía Mayo. Las palabras salieron a la fuerza como si lo ahogaran. Algo que no querrás oír. Algo que me daba demasiado miedo contarte hasta ahora. Pero no tengo elección ahora. Comillas, ¿qué pasa, Peter?, preguntó, con un rostro que solo reflejaba amor y preocupación. Comillas, ¿estás en problemas? ¿Podrías decir eso? Admite. Verás, se tranquiliza, rezando para que ella comprenda por qué lo hace y aprecie el gesto. Ya ves, yo soy el responsable. Ella lo mira fijamente. Comillas, ¿para qué? ¿De qué estás hablando? Él toma una respiración temblorosa. Por lo que le pasó al tío Ben. Obviamente, en ese momento creyó entender, porque sonrió y negó con la cabeza, dándole una palmadita cariñosa en la mano. Peter, intentas hacerme sentir mejor, dice, lo cual es cierto, hasta cierto punto. El problema fue que ella lo dejó claro rápidamente, no pudiste hacer nada, lo encontraste cuando ya estaba, hipo. Ahí es donde te equivocas, Mayo. ¿Qué quieres decir? La mente de Peter intenta desesperadamente ponerse al día con su boca. No quería contarle todos los detalles sangrientos, así que intenta simplificar la historia lo más posible. Fui a una tienda, solo quería comprar algo de beber, pero el cajero fue muy grosero conmigo. Y antes de que pudiera escapar, lo robaron en ese mismo instante. Podría haber hecho algo para detenerlo, pero estaba tan enojado que quería venganza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Mayo permaneció en blanco. Seguía sin entender. Él enfatiza cada palabra, lo dejé ir. Lo dejé. Que se fuera. Pero el tío Ben estaba afuera. Ella no se movió, ni siquiera un centímetro, pero las pupilas de sus ojos estaban dilatadas, como si potentes narcóticos acabaran de golpear su sistema, o su cerebro simplemente hubiera sido asaltado con más información de la que estaba preparado para procesar. El tío Ben intentó detenerlo, y luego le disparó. Termina, un tanto inexacto. Asesinaron al tío Ben esa noche, se le quiebra la voz, por ser el único que hizo lo correcto. Él sorbe, y yo sostuve su mano cuando murió. Durante mucho tiempo, no dijo nada. El único sonido en la casa era el constante tic-tac del péndulo del reloj de pie en la sala. Lo siento mucho, gimió, y nunca esas palabras le habían parecido tan inadecuadas, ni siquiera cuando recibió el pésame en el funeral de Ben. Puso su mano sobre la de ella. Quería decírtelo tantas veces, ella retira su mano de debajo de la de él. No más se levantó bruscamente. Intenta tocarla de nuevo, pero ella retira la mano bruscamente, como si fuera una serpiente a punto de hundirle los colmillos. No me toques ahora. Sus palabras sonaban tan pequeñas, pero tenían tanto peso. Tía Ma. Necesito estar sola. Ella pasa rápidamente junto a él y se dirige a su habitación. Él espera el estallido de emoción, pero no llega. En cambio, ella desaparece por el corto pasillo. Peter se queda allí, preguntándose qué hacer. Sigue intentando convencerse de que hizo lo correcto. La tía Mayo estaba sufriendo y tenía que saberlo. Pero ese hilo de pensamiento se detiene de forma horrorosa cuando un sonido apagado proviene de su habitación. Sollozos. Lloraba desconsoladamente. Él la hizo llorar. Emite un gemido estremecedor al darse cuenta. Se había convencido de que le contaba a la tía Mayo lo sucedido para que pudiera cerrar el capítulo. Pero eso estaba muy lejos de la verdad. El simple hecho de saber que Peter estuvo involucrado en los sucesos que llevaron al asesinato de Ben no iba a mejorar las cosas para ella. Las acciones de Peter no cambiaron el hecho de que Mayo no impidió que Ben saliera solo. Probablemente seguiría castigándose por ello. No, la verdad era que él era quien buscaba la absolución. Le había contado a la tía Mayo información que no le serviría de nada, y lo había hecho en un acto de egoísmo desenfrenado. Le contó lo sucedido porque quería que ella le dijera que todo estaba bien. Que aún lo amaba a pesar de su terrible error. Quería que le diera una palmadita en la cabeza, que le dijera que aún lo amaba, que estaba libre de la culpa que lo había estado ahogando cada vez más con el paso de los días. En cambio, este desastre ocurrió por egoísta. Nunca hace nada bien, ¿verdad?
Toda su culpa se derrumba una vez más, recordándole todos sus pecados percibidos. El hombre fundido, el puente, los ejecutores, Escorpión, Goblin, Azborn, y ahora puede. ¿Y cuál es el denominador común? De nuevo. Como un zombi, se levantó de la mesa y entró lentamente en su habitación. Con la mente en blanco, se quitó la ropa y se sentó boca abajo, con el rostro hundido entre las manos. Lloró durante lo que parecieron horas. Lloró desconsoladamente. Dejó que la angustia fluyera de su alma. Pero parecía un torrente interminable. Su dolor, su odio hacia sí mismo, su ira, llenaban la habitación. Y dentro de su equipaje, aún empacado, el simbionte se regodeaba en deleite. Tenía hambre, pero esperó. Como un depredador acechando a su presa, permaneció donde estaba, esperando hasta que el objeto de su deseo estuviera en su punto más débil. Pasó más tiempo y finalmente el agotamiento se apoderó de Peter, pues se había quedado desnudo. Se tumbó en su cama y finalmente se quedó dormido, pero no fue reparador. Cayendo en un profundo sueño, Peter no se dio cuenta del espeso y negro lodo que se desprendía de las sombras de su armario, arrastrándose hacia él. En cambio, estaba en las garras de una pesadilla, retorciéndose en la cama, gimiendo de dolor mental. Retorciéndose en su sueño, vio al criminal que soltó, acechando hacia su tío. Gritó y gritó, pero ningún sonido escapó de su garganta. Corrió, pero sintió como si sus pies estuvieran aplastados por la tierra misma. En el mundo real, el simbionte trepó por su cama y la luz de la luna proyectó una sombra siniestra a través de ella, pareciendo una mano inhumana al hacer contacto espeluznante con Peter. Su sentido arácnido se ahogó y lo dejó indefenso mientras el simbionte comenzó a pegarse a su cuerpo. Dentro de su mente, su sueño empeoró. A pesar de sus gritos y lágrimas, el criminal estaba sobre su tío, golpeándolo con la culata de su pistola. El simbionte se envolvió alrededor de sus piernas y lo limpió, subiendo lentamente por su torso. Finalmente, después de lo que parecieron años, Grim Peter alcanzó al criminal, estaba a pocos metros de él, tan cerca. El criminal alza su arma, apuntando con el cañón a su amado y sangrante tío. Peter grita con todas sus fuerzas, suplicándole que pare. ¡Pan! Una vez más, su tío yace muerto en el suelo, con la sangre acumulándose bajo él. Su dolor y horror alcanzan nuevas cotas cuando el criminal sale a la luz, solo para revelar el rostro de Peter. El falso Peter sonríe y dice con la voz del duende, «Tú hiciste esto». Comillas noroeste. Los ojos de Peter se abren de golpe, pero el simbionte ya lo ha alcanzado, lo deja inconsciente, sus ojos se ponen en blanco y no ve nada más que oscuridad. Punto. 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 La mente de Peter se retrae, desconcertada e insegura de lo que estaba sucediendo. Hablaba consigo mismo, como si su mente se hubiera dividido por la mitad. Incluso en sueños, se preguntaba si estaría perdiendo la cordura. Ben se había ido, el lugar del crimen se había ido. Al abrir los ojos, vio la ciudad vertiginosamente bajo sus pies, los rascacielos pasando a toda velocidad, el aire gélido le hormigueaba la piel, y se sintió mareado, deleitándose en su poder, disfrutándolo como nunca antes. Todo era nuevo y liberador, y no entendía por qué. O el lejano sonido de las bocinas de los coches y el aullido de las sirenas, y de repente se dio cuenta de que el viento era demasiado real. Atrapado en ese extraño estado entre el sueño y la vigilia, luchó por recuperar la consciencia. Quizás olvidó cerrar la ventana. Debería hacerlo ya que obviamente corría demasiada corriente de aire. Peter abrió los ojos y despertó para ver el mundo a través del filtro de sus lentes, lo que significaba que ahora tenía su máscara. ¡Qué extraño! No recordaba habérsela puesto. Y se mecía lentamente. Y estaba boca abajo. ¿Qué estoy haciendo? Soñando con la telaraña. ¿Sigo dormido? No. Definitivamente no. Ese pensamiento persistió hasta el momento en que vislumbró su reflejo en el espejo de un rascacielos. Error. Seguía soñando. Era como ver una imagen en la tele, ya que no parecía parecerse en absoluto a Spider-Man. Ahí estaba Spider-Man, sí, o la imagen de Spider-Man, colgando boca abajo de una telaraña, solo que su traje ya no era azul y rojo. Era completamente negro. Los oculares ya no solo blancos, sino con un tono plateado resaltaban ante él, un marcado contraste con la máscara negra que ahora llevaba. Podía ver los contornos de la telaraña contra el negro, también con ese mismo tono plateado, junto con el emblema de su pecho. Era un símbolo de Spider, pero una versión extraña.
La mente de Peter, aún fatigada, procesó que no estaba viendo solo una imagen aparte. Era su propio reflejo. Comillas, wow, gritó, y casi perdió el hilo de telaraña antes de sujetarlo con fuerza y mantenerse en su sitio. Comillas, ¿qué es esto? Siempre había sabido que la forma correcta de salir de un sueño era pellizcarse. Lo intentó ahora, pellizcándose el brazo a través del traje. Sintió el dolor, eso echó por tierra toda la teoría del sueño. Pero lo más extraño fue que el traje pareció desprenderse de su piel, como un elástico. Cuando lo soltó, volvió a su sitio. Comillas hay. Fuera lo que fuese aquella sustancia alquitranada, no solo había cubierto el traje. De hecho, lo había permeado, absorbido y adherido a su piel. ¿De dónde demonios había salido aquella cosa? ¿De un experimento de laboratorio que salió mal? ¿De una trampa de un enemigo al que ni siquiera se había topado? El pánico lo invadió, pero se desvaneció con la misma rapidez. Sintió una sensación casi tranquilizadora de paz y bienestar, tanta que ni siquiera se le ocurrió cuestionarla. Se detuvo a estudiar de verdad, cómo aparecía su reflejo en el edificio. Insatisfecho con la distancia, saltó libre de la telaraña y aterrizó en el lateral del edificio. Flexionó un brazo, luego el otro, sorprendentemente, sus músculos eran más grandes. También se sentía más fuerte, casi rebosante de poder. Se sentía verdaderamente vivo por primera vez en su vida. No era solo la fuerza que sentía en su interior. Estaba más en sintonía no solo con su propio cuerpo, sino también con la totalidad del mundo. Todo el potencial de su sentido arácnido latía en su cerebro, como si líneas invisibles irradiaran en todas direcciones, y él estuviera en el centro. Al igual que con una araña real, cualquier pequeña vibración en cualquiera de las líneas llamaba su atención al instante. Pero aún mejor, se sentía libre de su dolor, de su culpa. El profundo dolor que lo envolvía apenas unas horas antes, tras haber afectado su relación con Mayo, había desaparecido. Quería hacer más. Podría hacer más. Peter ignoraba que lo que se había unido a él pudiera tener mente propia, planes propios. Que mientras él estaba ocupado probando los límites de sus habilidades, la criatura hacía exactamente lo mismo. El Spider-Man de traje negro corría. Moviéndose a una velocidad vertiginosa, corrió por la fachada del edificio y luego saltó con fuerza. Dio una voltereta en el aire, saltó desde un tejado más bajo y aterrizó con precisión perfecta en una estrecha cornisa. Algo que antes no habría estado fuera de su capacidad, pero no con esta facilidad. Habría estado mirando hacia adelante, calculando distancias, asegurándose de poder lograrlo. En cambio, como si su cuerpo ya no necesitara su mente consciente para funcionar, simplemente entró en acción, moviéndose con mucha más seguridad y facilidad que nunca. No hay problema, dijo, confirmándolo. Comillas, ¿cómo lo hice? Se vio reflejado en el espejo, se giró a un lado y a otro y dijo, tiene que ser este traje. ¿Pero cómo? Como científico, su primer impulso fue irse a casa, quitarse el traje, suponiendo que pudiera, y buscar la manera de estudiarlo. Era el colmo de la imprudencia lanzarse a cientos de metros de altura sin la menor comprensión de lo que esta cosa, podía y no podía hacer. Pero el impulso fue rápidamente sofocado, de nuevo por una parte de su mente que no era suya. Lo único que le importaba ahora era sentirse bien. Nota del autor, y así comienza. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, la tensión en su relación con Mayo fue la gota que colmó el vaso y lo dejó a merced del simbionte. Ya verán cómo se desarrollan las cosas, pero como dije, el simbionte impulsará a Peter a descubrir algunas cosas, algunas de las cuales Tony podría no querer que sepa, además de ponerlo en conflicto con la clase. Pero tendrán que esperar para verlo. En fin, eso será un poco, porque definitivamente subiré todo este arco a nombre del blog. Gracias a todos los que lo marcaron como favorito, lo siguieron y lo reseñaron. Espero no decepcionarlos. Cero de One, no, pero sucederá durante el arco. Random 65, o sí. Definitivamente voy a apoyarme en su relación odio-tolerancia. Invitado, sí, el arco del mundo de batalla. De Great Godzilla, quizá Marta Cibelina plateada, aunque definitivamente no es una mala elección. Y tienes muy buenas ideas. Verás la reacción de los héroes profesionales con el tiempo. Poco a poco, iré construyendo el mundo lo mejor que pueda y la Tveria surgirá en la conversación. Además, sí, Tsuyu y Ochako son de las pocas historias de harem que he leído que no fueron tan malas, pero aún así, el harem no está en mis planes por ahora. Todavía no he decidido sobre los demás estudiantes, y podré encajar el arco de Battle World más adelante.
Siempre ha sido un arco de placer culpable que leí primero en los cómics y luego vi en la serie de los 90 en Disney+, me encantó. Y el propio Venom estará en la historia durante un tiempo, así que Carnage siempre es una opción que podría surgir. Toga no sabe a qué sabe su sangre, pero lo interpreto como un canon por cómo reaccionaron los vampiros cuando mordieron a Peter. También por otras razones que saldrán a la luz en la historia. Bobby, Peter usualmente ha sido la figura del tío para muchos niños, así que será lo mismo aquí. Además, ayudará a Momo a divertirse y a su vez, ella también se divertirá con Eri. Super Joeif 721, espero que te guste. Como dije, voy a intentar solucionarlo, aunque no estaba satisfecho con lo que tenía. Y sí, Bakugo se va a cabrear mucho, jaja. Invitado de C de Gojira, en realidad me gustaría ver si puedo usar diferentes hombres araña, tal vez incluso su último hombre araña, quién sabe. King Godzilla Axe, gracias. Y sí, me quedo con Venom clásico. Aunque me gusta el de Tom Hardy, no voy a mentir, es divertidísimo. Nick Kledosberg, sí, agregaré algunos, pero realmente se mencionarán otros. Anime King 6, gracias. Y sí, ese fragmento fue de su discurso en No Way Home. Para ser honesto, tiene sentido que así sea como Goblin se ve a sí mismo. Red Hood 1, sí, Atsume ha sido muy dura con la experiencia, pero le llevará a tomar decisiones diferentes, quizás incluso a un pequeño cambio de carrera. ¿Quién sabe? Puede que Ida se deje convencer por el discurso del gran poder, pero por ahora sigue teniendo un palo metido en el culo. Con el tiempo, veremos hasta dónde llega a la gente, quizás incluso a los villanos. Y gracias de nuevo, aprecio mucho tus amables palabras. O The Clock, gracias. Espero que disfrutes el resto también. Hasta la próxima, chicos.